¿Alguna vez te has preguntado cómo la fe puede realmente transformar vidas? En la Biblia encontramos historias que no solo relatan acontecimientos, sino que revelan el profundo poder de la fe en Dios para cambiar el rumbo de la vida de las personas. Desde los tiempos de Abraham hasta los relatos del Nuevo Testamento, la fe ha sido un catalizador de transformación y redención. Hoy, exploraremos algunas de estas historias que nos muestran cómo la fe puede cambiar no solo a las personas, sino también a comunidades enteras y, en última instancia, al mundo. Te invito a quedarte conmigo en esta travesía espiritual que seguramente enriquecerá tu comprensión de lo que significa realmente confiar en Dios. Comencemos con la historia de Abraham, un hombre que vivió en un tiempo de incertidumbre y dudas. Él fue llamado por Dios a dejar su tierra y su familia para ir a un lugar que aún no conocía. Génesis 12, 1-3. ¿Te imaginas la valentía que se necesita para obedecer a una voz que te llama a lo desconocido? A pesar de las dificultades y de los momentos de duda, la fe de Abraham lo llevó a convertirse en el padre de naciones. En Romanos 4, 20-21, se dice que no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Su historia nos recuerda que la fe activa puede guiarnos a cumplir el propósito de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen improbables. A medida que avanzamos en la narrativa bíblica, encontramos la historia de Moisés, un hombre que también enfrentó enormes desafíos. Criado en el palacio del faraón, Moisés se convirtió en fugitivo, huyendo de Egipto después de haber matado a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Sin embargo, en Éxodo 3, 4, Dios lo llama desde una zarza ardiente y le confía la tarea de liberar a su pueblo. ¿Te has preguntado qué sintió Moisés al responder a ese llamado? La inseguridad lo abrumaba, incluso dudó de su capacidad para ser el portador del mensaje de libertad. A pesar de sus dudas, su encuentro divino lo llevó a liberar a los israelitas de la esclavitud y guiarlos hacia la tierra prometida. Su vida fue transformada por la fe en un Dios que lo había escogido a pesar de sus inseguridades. En el Nuevo Testamento, encontramos un ejemplo conmovedor de transformación en la vida de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo era un ferviente perseguidor de los cristianos, creyendo que estaba defendiendo la ley de Dios. Sin embargo, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro radical con Jesús, Hechos 9, 3-6. Este evento cambió su vida para siempre. De perseguidor a apóstol, Saulo se convirtió en Pablo, uno de los defensores más apasionados del Evangelio. ¿No es asombroso cómo una sola experiencia puede reorientar la vida de alguien completamente? Pablo, tal como se le conoce después de su conversión, escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, y sus cartas aún nos instruyen y guían hoy. La fe tiene el poder de dar forma a nuestros dones y talentos de maneras que nunca imaginamos. Pero, ¿qué hay de las mujeres en la Biblia? Sus historias también están llenas de fe y transformación. Consideremos a Ruth, la moabita. Ruth decidió seguir a su suegra Noemí a Israel, a pesar de que sería más fácil volver a su hogar. Su famosa proclamación, «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios», Ruth 1:16, muestra su determinación de abrazar la fe en el Dios de Israel. ¿Te has puesto a pensar en lo que significó para Ruth dejar todo atrás y aferrarse a una nueva identidad en Dios? Su lealtad y fe no solo transformaron su propia vida, llevándola a ser la bisabuela del rey David, sino que también prodigaron bendiciones a Noemí, quien había perdido todo en su vida. Esta historia no es solo un relato de lealtad, sino una poderosa ilustración de cómo la fe puede entrelazarse en nuestras decisiones diarias, cursando un camino de amor y pertenencia. Siguiendo con el enfoque en las mujeres, hablemos de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, María respondió, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra», Lucas 1:38. ¿Cómo pudo una joven aceptar una tarea tan monumental? Su fe en Dios y su disposición para someterse a su voluntad cambiaron la historia de la humanidad. Aunque enfrentaría el juicio y el rechazo, María mostró que la verdadera fe no conoce límites. A través de su ejemplo, podemos ver el poder de la obediencia y la confianza en Dios, incluso cuando nuestras circunstancias son inciertas. Es importante señalar que también hay historias que, aunque breves, transmiten profundas lecciones de fe. Un ejemplo es el relato de la mujer del flujo de sangre,
según Marcos 5, 25-34, tocó el manto de Jesús con la firme convicción de que sanaría su enfermedad. ¿Alguna vez te has sentido desesperado, atado por circunstancias que parecen imposibles de superar? El acto de fe de esta mujer, tocando el manto de Jesús, no solo resultó en su sanación física, sino que también le brindó paz y restauración emocional. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad». La fe, en este caso, no solo fue lo que la sanó, sino lo que le devolvió su dignidad y su lugar en la comunidad. Ahora, hablemos de los discípulos de Jesús, quienes a menudo se encontraron en situaciones que desafiaron su fe. Uno de los momentos más reveladores es cuando Jesús calmó la tempestad en el mar de Galilea, Mateo 8, 23-27. Mientras los discípulos luchaban contra las olas y el viento feroz, Jesús dormía en la barca. La reacción de los discípulos, llenos de miedo y dudas, es tan humana. «Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos?», gritaron. A menudo, en nuestras propias tormentas de la vida, podemos sentirnos igual. Sin embargo, Jesús se levantó y mandó al viento y al mar que se calmaran. Su respuesta a la tormenta de los discípulos: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?», nos recuerda sobre la importancia de confiar en su poder, incluso en medio de la adversidad. Continuando con los discípulos, un momento crucial es la conversión de Pedro. En Mateo 16, 15-16, Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión de fe no solo transformó su vida, dándole un propósito claro, sino que también cimentó su autoridad al fundar la Iglesia. Sin embargo, Pedro tuvo que atravesar un proceso de refinamiento. A pesar de sus fallas y de negar a Jesús 3 veces, su vida fue restaurada. En Juan 21, 15-17, Jesús le pregunta 3 veces: «¿Me amas?», y luego le confía el cuidado de sus ovejas. Este relato es un poderoso recordatorio de que, incluso cuando fallamos, la gracia de Dios puede transformar nuestro arrepentimiento en un llamamiento. Ahora, mientras reflexionamos sobre estas historias, surge una pregunta: ¿cómo se ve la fe en nuestras propias vidas? ¿Qué historias estamos escribiendo a través de nuestras decisiones diarias y nuestras respuestas a las circunstancias que enfrentamos? La Biblia está llena de ejemplos de transformaciones que desafiaron las expectativas, desde la liberación de Israel hasta la proclamación del Evangelio a los gentiles. Cada una de estas historias nos invita a explorar nuestra propia relación con Dios y a considerar cómo nuestra fe puede cambiar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Mientras continuamos esta jornada explorando más historias de fe que transformaron vidas en la Biblia, te animo a meditar en tu propia vida. ¿Hay áreas donde sientes que necesitas más fe? ¿Momentos donde te invita a salir de tu zona de confort? Las historias de transformación en la Biblia son más que relatos antiguos, son guías que nos muestran cómo podemos vivir una fe auténtica y activa hoy. En la segunda parte, continuaremos con relatos fascinantes de fe, como la historia de Gedeón, que demuestra que la fe valiente puede superar incluso los obstáculos más grandes, y la transformación de Zaqueo, un hombre que encontró su propósito al aceptar el amor incondicional de Cristo. No te pierdas la continuación de esta exploración profunda y transformadora. Estamos apenas en el inicio de esta maravilla sobre el poder de la fe y cómo ha transformado y continúa transformando vidas. La historia de cada uno de estos personajes bíblicos resuena en nuestros corazones como un recordatorio de que, independientemente de nuestras circunstancias, la fe en Dios tiene el poder de cambiar el rumbo de nuestra vida. Hagamos juntos este viaje de descubrimiento y renovación en la fe. Continuando nuestra travesía a través de las historias de fe en la Biblia, llegamos a la inspiradora historia de Gedeón. En el libro de Jueces, Gedeón es presentado como un hombre que, en su momento de mayor debilidad, fue llamado por Dios para realizar una tarea monumental. En Jueces 6 y 12, el ángel del Señor se le aparece y le dice: «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Pero, ¿qué hizo Gedeón? En lugar de sentirse fortalecido, dudó y cuestionó su valía y la razón del sufrimiento que enfrentaba su pueblo. ¿Con qué salvaré a Israel?, preguntó, pues era consciente de su humilde origen y la opresión que sufría su nación. No obstante, a lo largo de su historia, vemos cómo la fe de Gedeón fue cultivada.
A pesar de sus dudas iniciales, cuando Dios le dio una señal a través del famoso vellón de lana, Jueces 6, 36-40, Gedeón comenzó a entender que su frágil fe podría ser suficiente para llevar a cabo el propósito de Dios. Dios lo guiaba, y con cada paso que daba, Gedeón se volvía más valiente. Finalmente, con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército enemigo mucho más grande gracias al poder de Dios, Jueces 7. Su historia ilustra que la verdadera fe no se basa en nuestras capacidades, sino en la confianza en un Dios que puede hacer lo imposible. Desde Gedeón, saltamos a otro poderoso relato en el Evangelio de Lucas, donde encontramos a Zaqueo, un recaudador de impuestos que era deshonrado y despreciado por su propia gente. Zaqueo había oído hablar de Jesús y, impulsado por la curiosidad, decidió escalar un árbol para verlo pasar. Sin embargo, este encuentro no solo sería un vistazo, sería el momento que cambiaría su vida. Cuando Jesús atravesó la multitud, se detuvo y miró hacia arriba, llamándolo por su nombre, Zaqueo. Date prisa, desciende, porque hoy debo posarme en tu casa. Lucas 19, 5. Imagina la mezcla de emociones que experimentó Zaqueo: sorpresa, vulnerabilidad y, finalmente, alegría al ser elegido por Jesús. A los ojos del mundo, era considerado un pecador, pero a los ojos de Cristo, era un hijo digno de amor y redención. La transformación en la vida de Zaqueo fue instantánea. Al aceptar a Jesús en su casa, decidió devolver lo que había robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Lucas 19, 8. Su fe se manifestó a través de acciones concretas, simbolizando cómo un encuentro genuino con Jesús puede cambiar el corazón, y por lo tanto, cambiar vidas. En cada una de estas historias, la fe actúa como una fuerza transformadora, pero también enfrentamos el desafío de la duda y el miedo, elementos intrínsecos a la experiencia humana. Tal vez has pasado por momentos en los que te sientes como Gedeón, lleno de inseguridades, o como Zaqueo, anhelando un cambio pero sintiéndote impotente. Es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad que la fe puede brillar con más intensidad. Continuemos nuestro viaje con la parábola del Hijo Pródigo, una de las narrativas más poderosas sobre la redención y transformación. En Lucas 15, 11-32, Jesús cuenta la historia de un joven que pide su herencia y se va a un país lejano, desperdiciando todo en una vida desenfrenada. Al llegar a la ruina, se da cuenta de que incluso los sirvientes de su padre viven mejor que él. Me levantaré, e iré a mi padre, Lucas 3:18, dice en un acto de fe que refleja un deseo de reconciliación. Cuando finalmente regresa, su padre lo ve desde lejos y corre a abrazarlo, mostrando una imagen hermosa del amor incondicional. No solo se le recibe de vuelta, sino que se celebra su regreso con una gran fiesta. Este relato nos enseña que no importa cuánto nos alejemos, el amor de Dios siempre está dispuesto a recibirnos cuando decidimos volver. La fe no solo transforma al hijo pródigo, sino también al padre, quien espera, perdona y restablece la relación. A medida que navegamos por estas historias, es esencial reflexionar sobre las transformaciones que se dan no solo en los individuos, sino en las comunidades. La fe tiene el poder de restablecer relaciones rotas, unir a familias y sanar corazones. La capacidad de ver más allá de las faltas de otros es una expresión poderosa de lo que significa vivir en comunidad bajo el amor de Cristo. Otra historia significativa se desarrolla en el libro de los Hechos, donde los primeros cristianos se enfrentaron persecuciones y desafíos. A pesar de las adversidades, su fe los unió en comunidad. En Hechos 2, 44-47, se nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esta era una comunidad transformada por la fe, que se dedicaba a la enseñanza, la oración y el compartir. Cuando una comunidad vive así, se convierte en un faro de esperanza para el mundo. También encontramos el relato de la conversión del carcelero de Filipos en Hechos 16. Pablo y Silas, encarcelados, oraron y alabaron a Dios en medio de sus cadenas. Un terremoto sobrenatural abrió las puertas de la prisión y liberó a todos los prisioneros. Sin embargo, el carcelero, aterrorizado, estaba a punto de quitarse la vida, pensando que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo lo detuvo, explicándole que todos estaban allí. El carcelero, atónito por este acto de compasión, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 4:30.
Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 4:31. Esa misma noche, la fe del carcelero no solo lo transformó a él, sino que también trajo salvación a su familia, mostrando que la fe puede tener un impacto generacional. Finalmente, volvamos a Jesús y su propia vida como un ejemplo perfecto de cómo la fe se manifiesta en acción. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús realizando milagros, sanando a los enfermos, y mostrando compasión a los marginados. Cada uno de estos actos fue una manifestación de la fe en acción. Por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro, Juan 11, 1-44, no solo realizó un milagro impresionante, sino que también demostró que la fe tiene el poder de dar vida incluso en las circunstancias más desesperadas. La increíble confianza de Marta y María en Jesús resonó a través de su dolor y sufrimiento, llevando a una gloriosa resurrección. Al mirar hacia atrás en todas estas historias, una cosa queda clara: la fe no es solo un concepto abstracto. Es el hilo conductor a través de la narrativa bíblica que vincula a personajes diversos y situaciones desafiantes. La fe en acción ha alterado el curso de la historia, desde grandes líderes como Moisés y Pablo, hasta figuras anónimas cuyas historias de transformación nos inspiran a vivir con propósito. Ahora, quedamos ante la reflexión de nuestras propias vidas. Al sentir el peso de nuestras luchas cotidianas, recordemos que somos parte de una historia más grande. La fe puede transformar no solo nuestras experiencias personales, sino también el entorno que nos rodea. Nos invita a vivir con valentía, a perdonar a aquellos que nos han lastimado y a extender nuestra mano hacia los necesitados. La fe puede ser un viaje solitario en ocasiones, y a menudo nos veremos enfrentados a la duda y a la incertidumbre. Pero, al igual que Abraham, Gedeón, Zaqueo y otros, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de vivir una vida de fe dinámica que puede impactar a quienes nos rodean. Esta transformación es, en muchos sentidos, un testimonio vivo de la esperanza que reside en el corazón humano. En conclusión, la historia de la fe no termina aquí. Sigue siendo un viaje continuo de descubrimiento y renovación. A medida que exploramos las Escrituras y reflexionamos sobre cómo han cambiado las vidas de quienes en ellas confían en Dios, a la vez nos animamos a ser vehículos de transformación en nuestro mundo. Desde el individualismo hacia la comunidad, desde la duda hacia la acción, la fe tiene la capacidad de cumplir propósitos que ni siquiera podemos imaginar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria? Te animo a que identifiques un área en la que posiblemente necesites más fe. Tal vez es el momento de dejar atrás el pasado, como lo hizo el hijo pródigo. O tal vez te sientes llamado a ser un baluarte de fe en tu comunidad, como los primeros cristianos. Sea cual sea el llamado, recuerda que no lo enfrentas solo, Dios está contigo, y al confiar en Él, puedes ser parte de una transformación que, sin duda, irá más allá de tu vida y tocará a aquellos que te rodean. A medida que sales de este momento de reflexión, lleva contigo la convicción de que, con fe, no hay límite para lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de ti. La historia de la fe está en constante movimiento, y tú eres un capítulo único en esta vasta narrativa. Así que adelante, vive con la valentía de la fe, y permítele transformar no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. ¿Este viaje apenas comienza?